Carlos Andrés Pérez era blanco de envidia, porque recuerda que en el año 1945, cuando apenas tenía 22 años, ya estaba fungiendo de secretario privado de Rómulo Betancourt y a su vez cumplía las funciones de secretario del Consejo de Ministros. Mandaba llenar de hielo una bañera que había en Relaciones Interiores, en el despacho de Carmelita. Estos dirigentes comenzaban a recriminarle a Rómulo, pero no lo hacían directamente contra Rómulo, sino que atacaban a Carlos Andrés Pérez. Era el pagapleito que lo llevó a amenazar al gobierno de Jimmy Carter, que estaba por asumir la Casa Blanca, ya que no pudieron derrocarlo con los golpes de Estado, le aplicaron entonces esa maniobra de la partida secreta. De allí que es el hombre que le hizo honor a esa frase de Lluvia Escampa, que ni la tos ni el dinero se pueden ocultar. La mayor inversión, el mayor porcentaje de construcción de ese complejo lo hace el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque Venezuela era un acreedor neto, o sea, teníamos recursos que superaban con creces el monto de esas acreencias con las que se había comprometido el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿En qué se usaron esos recursos? Esos recursos serían equivalentes a más de 100 billones de dólares. Luis Herrera toma posesión de su cargo diciendo que había encontrado un país hipotecado, que se dilapidaron los fondos públicos, que hubo mucha corrupción. Es un ejercicio bastante polémico del cargo porque la democracia estaba siendo amenazada por todos lados. O sea, son muchos los proyectos de los que podemos hablar en esta conversación sobre lo que fue la obra de Carlos Andrés Pérez en ese primer gobierno. No es lo mismo tener delirios de grandeza que pensar y soñar en grande y hacer las cosas posibles. Hay una enorme diferencia en eso. Por ejemplo, con lo de PDVSA se decía que había sido una nacionalización chucuta. Esa es una de las características del estadista. Carlos Andrés estaba actuando como un gran estadista. Carlos Andrés Pérez se rodeaba de los más talentosos, buscaba a los más talentosos. Por eso su segundo gobierno, el gabinete, había gente que ahora todo el mundo reconoce que eran ministros estrellas, ministros aventajados. Era el hombre resiliente que se reinventaba y por eso siempre estaba actualizada, hasta en su manera de vestir. El hombre del salto, el hombre de la chaqueta cuadro, el hombre de las patillas, el hombre de la chaquetica, luego más juvenil. Que a Carlos Andrés Pérez sorprendió a la gente porque lo que hizo en el segundo gobierno no lo había comentado en su campaña electoral. Eso es mentira. Ya Venezuela no podía soportar esa, como dice Miguel Rodríguez, esa orgía financiera.